Hola, muy buenas tardes, ¿me copian? Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Ya, perfecto, muchísimas gracias, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy José Merino, soy especialista en educación. Vamos a compartir algunas preguntas que tienen que ver con más o menos aquello que implica la forma en cómo desarrollamos la casuística desde la institución PDT Educa en la proximidad de aquello que implica un examen del ministerio, en este caso para ascenso de escala. Tengo entendido que el día 5 de abril se inicia un nuevo proceso, un proceso formativo para los maestros y maestras que deseen de alguna manera formar parte de la familia de Payet Educa. ¿De acuerdo? Entonces, se les ha compartido uno de los tantos materiales en donde nosotros podemos referenciar dos cosas importantes. Uno, el entendimiento de aquello que significa las competencias del currículo nacional, del programa curricular vigente, asociadas a la didáctica de las áreas, asociadas a cada uno de los enfoques de las áreas, asociadas a la naturaleza de las áreas, porque cada competencia responde a a ese marco lógico del área en donde podemos encontrar algunas especificidades que están asociadas o que están vinculadas no solamente a la naturaleza, sino al propio enfoque por competencias. Lo segundo es cómo nosotros podemos relacionar o vincular la didáctica de las áreas con las competencias, pero también con un enfoque formativo de la evaluación. Un enfoque que nos permita entender muchas de esas preguntas que vienen relacionadas a procesos como, por ejemplo, la retroalimentación, a procesos que tienen que ver con entender cuál sería la respuesta correcta en la mirada de dar una buena retroalimentación ante un error de una forma que no sea punitiva, sino más bien formativa. Entonces, los casos están recreados a partir de la propia propuesta del ministerio. Muchos de ellos tienen que ver con no solamente la idea de lo que implica la competencia en sí mismo, sino también un conjunto de atributos que están relacionados a lo académico, al manejo conceptual, al manejo epistemológico. Los materiales que nosotros compartimos para poder resolver estas casuísticas, bueno, son los materiales oficiales. El primero es el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿de acuerdo? Otro de los materiales que compartimos nosotros son los mapas de progreso que me marcan la pauta de aquello que me dicen los estándares, ¿de acuerdo? Los estándares entendidos como esos grandes criterios para poder evaluar las competencias y que muchas veces han sido referenciados para construir los ítems en la mirada de aquello que implica la combinación de las capacidades. Una combinación de capacidades que forma parte de un ítem común también. Son las clásicas preguntas que vienen textualizadas en la lógica de la demanda cognitiva. Son las preguntas que siempre vienen. ¿Cuál de las siguientes situaciones tiene alta demanda cognitiva? Y decíamos que está asociada a la combinación de capacidades porque uno de los rasgos que vamos a encontrar en ese tipo de preguntas es justo una situación, tiene alta demanda cognitiva cuando logra promover, por ejemplo, la mayor cantidad, la mayor combinación de capacidades, la mayor movilización de capacidades. También buscaremos analizar cómo la alta demanda cognitiva está asociada a una tarea auténtica, a la movilización de la mayor cantidad de recursos, a la complejidad del conocimiento. Y en esa complejidad, cómo se va haciendo complejo el abordaje del conocimiento o las habilidades, volvemos a referenciar
los estándares de aprendizaje que están en los mapas de progreso. ¿De acuerdo? Bien, entonces les doy la más cordial bienvenida. Esperemos que de alguna forma podamos compartir esta información que permita un poco, salvando las distancias de aquello que significa esta forma no presencial de desarrollar también competencias como maestros, como maestras, ¿ya? Este es el material que ha sido compartido con ustedes. No sé si lo tienen a la mano para poder empezar. La lógica es la siguiente. Se lee el ítem y nosotros escribimos en el chat cuál es nuestra posible respuesta. Y la metodología es la siguiente. Ante respuestas distintas a la verdadera, buscamos un poco explicar por qué no es esa respuesta y por qué sí la que de repente optó la mayoría o un pequeño grupo, porque también puede pasar eso. ¿De acuerdo? Entonces podemos empezar, amigos de Payet Educa. Muy bien. ¿Listo? ¿Empezamos? ¿Me sigue? Muy bien, empezamos con el ítem número 1. Bueno, acá hay una miscelánea, ¿ya? Hay una miscelánea de comunicación, matemática, ciencia. Vamos a avanzar hasta la hora que nos lo permita este espacio. Bien. Correcto. Me habla de Sarita, que es una niña de segundo grado de primaria, es poco participativa. Cuando se le hace pregunta, responde con la voz muy baja. Y al opinar, frente a alguna situación, se aprecia cierta desorganización en sus ideas. Ante esta situación descrita, ¿cuál de las actividades deberá trabajar la docente para desarrollar las capacidades de expresión oral de Sarita? A. Participar en discursos orales en clase utilizando expresiones formales y coloquiales. B. Presentar sus ideas por escrito y revisar la coherencia de ellas antes de brindar una opinión. C. Interactuar en diversas situaciones orales, formular preguntas, dar respuestas y hacer comentarios relacionados con el tema. D. Exponer diversos temas en clase teniendo en cuenta la coherencia entre el tema y las ideas, siguiendo una secuencia lógica. Pregunta número 1. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué respuesta marcarían? Obviamente no puedo leer todas las respuestas, hay 216 personas. Voy a leer algunas de ellas, ¿de acuerdo? Bien. La mayoría de nosotros, Luz, Jaime, Mariela, Teresita, Robert, me dice que la respuesta es la letra C. ¿De acuerdo? Tengo la respuesta de Víctor, de Gisela, de Elizabeth, de Tere, que me dicen también que la respuesta es la letra C. Recordemos que estamos hablando de una situación asociada a la oralidad. Cuando nosotros respondemos las preguntas, siempre hay un patrón, hay una lógica común que nosotros debemos buscar referenciar porque nos ayuda mucho. En el tema de estrategias asociadas a la oralidad, una de las estrategias preferidas del ministerio, entre comillas, es que los estudiantes puedan participar o puedan tener la mayor cantidad de oportunidades para poder superar las dificultades. O sea, más que pensar en la estrategia, es brindar una serie de oportunidades distintas, variadas, para que el estudiante pueda superar las dificultades. Efectivamente, ante una situación como la que se plantea, que habla en voz baja, no participa como todos quisiéramos, hay cierta desorganización en las ideas, sí, pues lo que debemos buscar es que en un conjunto distinto de oportunidades interactúe en diversas situaciones. Y esa interacción tiene que ver no solamente con dialogar, sino también formular preguntas, dar respuestas y hacer comentarios relacionados al tema. Muy bien. Pregunta número 1. Respuesta, la letra C. ¿Correcto? Bien. Ahora me hablan de Keila, que es una docente de cuarto grado que ha planificado trabajar la escritura, la producción de textos instructivos a partir de una experiencia de aprendizaje que se llama Nuestra Feria Gastronómica. Como parte de una secuencia de actividades, estos textos serán considerados como evidencias de aprendizaje.
Considerando el trabajo a realizar, la docente debe, al momento de sistematizar las evidencias, analizar e interpretar con los estudiantes cómo los estudiantes realizan, y me ponen como alternativa A, la búsqueda de los textos a escribir, la ejecución del plan de escritura, la revisión de los trabajos, la edición y la evaluación. B, la redacción de los textos, la revisión de los trabajos, la publicación de los textos escritos por los estudiantes. C, la redacción de los trabajos, la corrección de los errores cometidos, la evaluación y la publicación de los textos. D, la planificación de las actividades, textualización, revisión de los trabajos, edición y publicación de los textos. Pregunta número 2. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Tengo varias respuestas. Robert, Mariela me dice que la respuesta es la letra D. María también. Vicente está de acuerdo. Ulises de igual forma. Perfecto. ¿Alguna respuesta más? Perlita me dice también que la respuesta es la letra D. Rosario de igual forma. Muy bien. Una de las cosas que recordaremos en el desarrollo del curso es mirar, es revisar las capacidades de cada una de las competencias. Miraremos también los procesos didácticos. Miraremos cómo, de alguna manera, de forma natural, los estudiantes van desarrollando o se van apropiando también del sistema de escritura o van desarrollando habilidades cada vez más complejas al momento de escribir. Y miraremos también las distintas opciones en las que se presenta el contenido, porque está muy bien, estamos referenciando en este caso aquello que puede venir como la escritura preliminar, que es la planificación de las actividades, la escritura propiamente dicha, que es la textualización, y luego un proceso que es recurrente, que es la revisión. ¿De acuerdo? En ese proceso recurrente, que es la revisión, por ejemplo, en el proceso cuando intercambio los textos con mis pares, llego a un momento final en el que volvemos a revisar, editamos y publicamos los textos. ¿De acuerdo? Muy bien, respuesta la letra D. Pregunta número 2, respuesta la letra D. Muy bien, vamos mirando el ítem número 3. Julio es un estudiante de cuarto grado de la institución educativa Estado de Suecia del distrito de Cerro Colorado. Él tiene la capacidad de organizar sus ideas de manera lógica en torno a un tema. Su maestra, conocedora de su habilidad, le ha solicitado que investigue y escriba libremente un texto. ¿Qué criterios básicos ha desarrollado Julio para la producción de un texto escrito? A, el desarrollo de la ortografía y tildación como reglas básicas en la producción de sus textos. B, el estudiante explica la función de los conectores y referentes en la producción de sus textos. C, el desarrollo de la coherencia y la cohesión visibles en la producción de sus textos. D, el estudiante explica con sus propias palabras el proceso de la producción de textos. Pregunta número 3. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Mariela, Ana María, Norma me dice que es la letra D, el resto me dijo que es la letra C. Karina me dice que es la letra D. Muy bien. Tengo algunas respuestas de Elizabeth también me dice que es la D, Mayela también la letra D, María, Olga, Robert, César, Dora me dicen que la respuesta es la letra C. Sin embargo, Jaime me dice que la respuesta es la letra D. Roger, Juan, Edith me dicen que es la C. Lady Lucy están de acuerdo con que la respuesta es la letra D. Muy bien. Ana María me dice pausa, es la letra C. Muy bien. Lucila Inga me dice que la respuesta es la letra D. Bien, a ver, una de las cosas que nosotros tenemos que en todo el desarrollo del curso es un poco ir discriminando lo que muchos ya manejan, ¿no? Aquello que implica la coherencia y aquello que implica la cohesión. Entonces, decía al inicio de la presentación que hay cosas que se presentan de manera recurrente y tengo que saber encontrar el patrón. Entonces, cuando nosotros hablamos de la coherencia, tanto para la oralidad como para la escritura, yo tengo que tener como patrón lo siguiente. Cuando a mí me hablen de la coherencia, en cualquier caso,
en cualquier situación, la coherencia está asociado justamente a la organización de las ideas. Y todos los ítems que han venido en todas las pruebas, en la mirada de esa organización de las ideas, siempre lo vinculan al error que comete el estudiante o a la dificultad que comete el estudiante. Sobre la coherencia, que es la organización de las ideas, aparecen los vacíos de información. Los vacíos de información. ¿De acuerdo? Aparecen las reiteraciones innecesarias. El estudiante repite y repite y repite algo que ya está claro, pero lo vuelve a mencionar. Pero también aparece en la lógica de la coherencia que el estudiante se pierde, deja atrás el hilo temático y a eso le llamamos digresiones. Entonces, esos vacíos de información, esas reiteraciones, esa pérdida del hilo temático siempre está asociado a la coherencia. Palabra clave para la cohesión: conectores. Siempre. Todos los ítems están asociados. Cuando vemos conectores, eso es cohesión. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se nos dice cuáles serían esos criterios básicos, yo tengo que referenciar desarrolló la coherencia y la cohesión visibles en la producción de sus textos. Las habilidades que nosotros miramos, recogemos, analizamos, interpretamos, organizar las ideas de manera lógica, coherencia, cohesión. Pregunta número 3, respuesta la letra C. Respuesta la letra C. ¿Por qué no la D? Porque no es que esté mal el parafraseo. La paráfrasis es buena, pero simplemente es un recurso que yo puedo utilizar como una estrategia que ayuda, por ejemplo, a ver cómo el estudiante ha comprendido un texto oral o un texto escrito. ¿De acuerdo? Lo dice con sus propias palabras. El decir con sus propias palabras el proceso de producción de textos, ¿sí? La planificación, la textualización, la revisión y reescritura, no necesariamente me garantiza que el estudiante al momento de escribir lo haga de manera lógica, lo haga en una secuencia que tiene sentido o lo haga expresando una correcta organización de las ideas. ¿Listo? Entonces, por ahí va más o menos la respuesta. Hay algunos compañeros que se han conectado recién. Con el permiso de los demás, la pregunta número 1, muchas gracias, es la letra C, la número 2, la letra D, la número 3, la letra C. ¿De acuerdo? 1C, 2D, 3C. ¿Listo? Muy bien. Vamos a la pregunta número 4. En las frecuentes actividades de lectura como parte de la estrategia Leemos Juntos del Minedu, me hablan de un profesor, me hablan del profesor Miguel, de tercer grado de primaria. Ha logrado que todos los estudiantes tengan un diccionario a la mano. Les ha reiterado que sin diccionario no se hace ninguna lectura. Los estudiantes son conscientes de que las clases son divertidas, pues les permite participar activamente en los reiterados concursos del uso del diccionario. A partir del caso presentado, ¿qué puede concluir usted como docente en función al uso del diccionario en la construcción de la comprensión de textos? Las alternativas son las siguientes. A ver. A. Es pertinente porque genera dinamismo y confianza en la clase, condición para seguir aprendiendo. B. No es pertinente porque los estudiantes deberán usar el diccionario al concluir la clase de lectura. C. Es pertinente porque se asume que un buen lector es aquel que conoce el significado básico de las palabras. No es pertinente, la alternativa D, porque su uso desmedido está interfiriendo en la comprensión global del texto. Pregunta número 4. ¿Cuál sería nuestra respuesta?
Tengo varias respuestas. Jaime me dice, al igual que Gisela, que la respuesta es la letra C. Alfredo me dice que es la letra A. Gisela, la letra A. Luego, Luz, Gloria, me dicen que es la D. Rocío, la C. Tere me dice que es la letra D. Alicia nos dice que la respuesta es la letra C. Juan me dice que la respuesta es la letra A. María, la A. Karina, la C. Adelina también. ¿De acuerdo? Muy bien. Mari y... bueno, dice HP, me dice que la letra A. Consuelo, la D. Rosa, la C. Marilyn me dice que la respuesta es la letra A. Ya, pausa ahí. A ver, cuando nosotros generamos prácticas reflexivas, es decir, cuando observamos la práctica docente en el marco de aquello que es el monitoreo, el acompañamiento pedagógico, nosotros tenemos una categoría. Esa categoría que usamos mucho, le llamamos supuestos. Los supuestos tienen que ver con esas construcciones mentales que tenemos en la lógica de la didáctica, en la lógica de la pedagogía, en la lógica de nuestra propia práctica. Alerta, yo no cuestiono la práctica de nadie. ¿Por qué? Porque somos el resultado de nuestra formación inicial, somos el resultado de nuestra formación continua, somos el resultado de las transiciones, muchas, en el acceso a información por parte del ministerio, en donde hemos tenido discursos distintos. O sea, en un momento nos dijeron una cosa, en otro momento nos dijeron otra, y luego pasan unos días y eso que nos dijeron ya no es, sino que cambió la posición. Pero los supuestos tienen que ver con creencias. Miren, a ver, bueno, yo ya tengo mis canas, yo soy un maestro orgullosamente del siglo pasado, y ninguno de nosotros podríamos desconocer la validez del diccionario. Nadie, absolutamente nadie podría decir el diccionario no sirve. No, no puedes decir eso. O sea, el diccionario es útil. Sin embargo, la lógica del uso del diccionario ha cambiado en el tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, el diccionario formaba parte siempre y va a seguir formando parte de lo que se hacía antes, ¿no? La lista de útiles, ¿no? El sector de la biblioteca o el sector de comunicación, donde siempre debía haber un diccionario. Los chicos siempre con un diccionario a la mano, ¿no? Eso nadie lo va a dudar, la importancia. Pero cuando nosotros hablamos de la didáctica de las áreas en el área de comunicación, hay un conjunto de competencias que tienen que ver con la oralidad, que tienen que ver con la comprensión de textos y con la escritura. Aquí me hablan de la comprensión. Entonces, la comprensión global del texto tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, tiene que ver con obtener información. Obtener información implica localizar información, identificar información. Inferir e interpretar implica anticipar el sentido del texto a partir de algunos indicios, hacer predicciones también desde esos indicios, establecer relaciones de causalidad, ¿sí? Formular hipótesis, comprobarlas luego, pero hay una habilidad que es muy interesante, que es deducir el significado de palabras por el contexto. Es decir, el texto te ofrece información explícita para que tú puedas deducir qué cosa significa una palabra, qué significa una frase, qué significa una oración. ¿De acuerdo? Ese es uno de los rasgos de la comprensión global del texto. Entonces, insisto, ya, no estoy invalidando al diccionario. Estoy hablando de aquello que dice el currículo, la comprensión global. Dentro de la comprensión global, todos esos rasgos, hay uno que habla de deducir el significado de palabras por el contexto. Ese deducir el significado de palabras por el contexto es lo previo, es lo que debemos hacer mucho antes, lo que debemos hacer siempre antes de usar el diccionario.
El diccionario es un recurso que yo uso cuando agoto, cuando ya no puedo deducir el significado de las palabras, de las expresiones por el contexto. Entonces, si esto resulta siendo cierto, habría que hacer la pausa y de alguna manera ver qué tan pertinente resulta siendo el uso del diccionario en esta situación. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque la situación tiene que ver con la lectura. El uso del diccionario en la construcción de la comprensión del texto. Entonces, allí, insisto, yo no critico nada, el diccionario no es pertinente. Porque el uso desmedido, ¿sí? Incluso hasta lúdico, porque dice que los chicos se divierten, y eso resulta siendo activismo puro. Y el activismo puro no es bueno. ¿De acuerdo? Entonces no es pertinente porque el uso excesivo, el mal uso, antes de promover que los estudiantes deduzcan el significado de palabras, expresiones, oraciones o frases, no es conveniente. Respuesta, la letra D. No es pertinente porque su uso desmedido está interfiriendo la comprensión global del texto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Ojo, qué bueno que han puesto un comentario ahí que tiene que ver muchas veces con la forma en cómo nosotros justificamos nuestra respuesta. Miren, dice, ahí dice sin diccionario no hay lectura, ¿sí? Pero ¿bajo qué lógica dice que sin diccionario no hay lectura? Eso es lo que piensa el maestro. Les ha reiterado, ¿quién? El profesor. El profesor les ha reiterado que sin diccionario no se hace ninguna lectura. No es pertinente, pues. Yo no necesito el diccionario para condicionar una lectura. Eso es falso, es un supuesto, es una falacia, es una falsa verdad. No necesitamos el diccionario porque la idea es que el estudiante pueda deducir el significado de palabras, frases y oraciones desde la interacción con sus pares, desde la interacción con su docente, para deducir el significado de palabras. Ahí dice, sí, pero ¿quién lo dice? Lo dice el profesor. Y el profesor tiene una idea, tiene un supuesto que no necesariamente comulga con aquello que nosotros deberíamos referenciar en la construcción del sentido global del texto. ¿Ya? Correcto, Norma. Es un hecho del actuar del docente. Muchas veces el actuar del docente, no el nuestro, el que se pone en el caso, tiene que ver con esos supuestos. ¿Por qué razón? En todos los informes de la Unidad de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, la UMC, en el caso de matemática, se referencian, por ejemplo, supuestos en la mirada de aquello que significa la construcción del número. Supuestos asociados a la construcción de la decena. La unidad de medición de la calidad nos ha dicho por años que el uso desmedido del tablero de valor condicional nos está haciendo mucho daño en aquello que significa la descomposición o las formas de descomposición de un número de manera no convencional. Y eso en la escuela está institucionalizado. ¿Quieres saber cuántas unidades, cuántas decenas, cuántas centenas tiene una cantidad? Usa el tablero. Y eso ocurre. Muchas de esas situaciones están en los casos de matemática, en donde, por ejemplo, ya, mira, el número 346. Al momento de enseñar el profesor José usando el tablero de valor posicional, le pregunta, número 346, ¿cuántas decenas hay? Un gran porcentaje de los estudiantes, mirando el tablero, dicen que hay 4. Dicen que hay 4. Por esa mirada sesgada
de aquello que implica entender esas cantidades. Y eso está en los informes de la UMC. Pero muchos de nosotros privilegiamos el tablero de valor posicional. Insisto, al igual que el diccionario, yo no digo que esté mal. Sin embargo, están considerados en una lógica de aprovechar ese supuesto para plantear un caso en donde debemos hacer la pausa y mirarlo desde la otra perspectiva. ¿De acuerdo? Listo. Sin contradicciones mayores. Muy bien, perfecto. Gracias, Norma. Muy bien. Pregunta número 5. Un estudiante en el marco de la estrategia Leemos Juntos del Minedo leyó el cuento titulado El álbum e hizo el siguiente comentario. A mí me parece que la forma como reaccionó Paucar al final del cuento estuvo mal. Luego utilizó hechos del texto para sustentar sus comentarios. Del caso, ¿qué tipo de habilidades evidencia el estudiante? Alternativa A, habilidades de recuperación de información literal de textos escritos. B, habilidades de inferir información implícita de textos escritos. C, habilidades de reflexión sobre el contenido y los aspectos formales del texto. D, habilidades de reorganización de la información de textos escritos. Pregunta número 5. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Muy bien. Tengo la respuesta de Edith, de Robert, de Norma, María, de Mayela, que me dicen que la respuesta es la letra C. Salazar, Luz, Tere, también me dice que la respuesta es la letra C. Sin embargo, Andrea nos dice que la respuesta es la letra A. Mariela, Alicia, Luz están de acuerdo, Teresa también, Roger, pero María nos dice que la respuesta es la letra B. Eleuteria me dice que la respuesta es la letra C. María Flor me dice que la respuesta es la letra B. ¿De acuerdo? Ana Lucía también está de acuerdo con la letra B. Olga, Elizabeth, Iris, Rosa me dicen que la respuesta es la letra B, al igual que Ana Saavedra. Bien. José me dice que la respuesta es la letra A. Alfredo me dice que es la reflexión del estudiante. Carmen, debe ser Carmen, me dice que la respuesta es la letra B. Rone y Dora, que la respuesta es la letra C. Muy bien, Rosa me dice la letra A. Correcto. Pausa. A ver. Cuando nosotros miramos la comprensión de texto, cuando revisemos la comprensión de texto, vamos a tener que discriminar algunas cosas, ¿ya? Ustedes y yo hemos pasado por procesos formativos en donde por años nos han hecho ver el nivel literal, nos decían así, ¿no? El nivel inferencial y el nivel criterial. Y nos hemos quedado con esos esquemas en nuestras cabezas, ¿no? Lo literal es lo explícito. Ah, ya, perfecto. Lo inferencial es lo implícito. Y lo criterial es cuando opina. Ah, ya, listo. No, ahí no me equivoco nunca. Eso ha cambiado. Ha cambiado un poco. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros decimos que lo literal es lo explícito, está muy bien. Pero cuando nosotros decimos que lo inferencial es solamente lo implícito, podríamos cometer un error. Porque de lo inferencial, lo implícito, lo que yo deduzco, lo que yo anticipo, lo que yo puedo predecir, en el mejor de los casos, tiene que ser a partir de información explícita. Es por eso que el programa curricular dice relacionando lo explícito e implícito, cuando habla de infiere e interpreta. ¿De acuerdo? Entonces, el obtener información es una habilidad básica en la que localizamos información en distintas partes del texto, en donde identificamos dónde dice tal cosa. Eso es obtener información. Entonces, en el caso, me hablan de un cuento, ¿sí? Y el comentario es el que me marca la pauta. A mí me parece que la forma como reaccionó Paucar al final del cuento estuvo mal. Listo. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos que el estudiante asume una postura. El estudiante se distancia del texto para asumir una postura. Oye,
es un nivel superlativo. O sea, el asumir una postura, o sea, a mí me parece que la forma como reaccionó Paucar al final del cuento estuvo mal, pero puede ser que te encuentres con José, ¿no? A mí me parece que estuvo bien, por tal razón, por tal razón. Un ratito, están asumiendo una postura, una posición frente al texto. Allí, el estudiante no está movilizando o no está haciendo suyo el uso de un recurso que tenga que ver con identificar información. Entonces, si nosotros marcamos la letra A, ¿qué va a pasar? La letra A dice simplemente recuperar información literal, es decir, lo que textualmente está allí. Eso es lo explícito. Pero no pasa eso. Cuando yo digo, a mí me parece que la forma como reaccionó Paucar, no tiene nada que ver con eso. Alerta. ¿Sí? Si dijera, allí dice, eso es otra cosa, porque está localizando información, pero no dice eso. Luego hemos marcado algunos la letra B. La letra B tiene que ver con el mundo de las inferencias, ¿no? El mundo de deducir, de interpretar, ¿sí? De establecer relaciones de causalidad, relaciones de problema-solución, ¿sí? Semejanza, diferencia, pero eso no necesariamente se puede mirar en el comentario del estudiante. ¿Qué cosa dije? Cuando el estudiante dice, a mí me parece que la forma, oye, es asumir una postura. Al asumir una postura frente al texto, el estudiante está reflexionando. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es la literalidad, lo textual, obtener información, localizar, focalizar. Otra cosa es inferir, interpretar, predicciones, anticipaciones, hipótesis, relaciones. Y otra cosa es reflexionar. En este caso, asumiendo una postura, pero también puede ser que, como lo vamos a ver de repente en el desarrollo del curso, que también puede reflexionar sobre los elementos del texto, sobre la estructura del texto. Un estudiante puede reflexionar sobre cuál es la importancia de un esquema, de una imagen, de un cuadro de doble entrada en un texto para aportarle significado. Sí, está reflexionando. Un estudiante puede reflexionar sobre los elementos complejos de un texto, el pie de página, los globos, las viñetas, las pistas tipográficas. Oye, sí, también puede reflexionar de cómo eso ayuda a comprender el texto. O sea, no solamente tiene que ver con dar una opinión. Por eso hacía y ponía el ejemplo. A nosotros nos enseñaron, ¿no? Eso ha cambiado de dimensión. Ahora tiene un espectro más grande para entenderlo. Entonces, si eso es cierto, lo que nosotros resultamos diciendo en la pregunta número 5 es que estamos hablando de habilidades de reflexión sobre el contenido y aspectos formales del texto. ¿De acuerdo? Muy bien. La pregunta número 4, Adelma, fue la letra D. Fue la letra D. Pregunta número 5, respuesta, la letra C. ¿Listo? Pregunta número 6. Teniendo en cuenta el caso anterior, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas resulta pertinente para desarrollar habilidades para reorganizar información de textos escritos? ¿No? Hay un cuento y me dicen qué cosa resultaría pertinente para reorganizar información. A. Debatir sobre el contenido del texto utilizando fichas de apoyo bibliográfica. B. Subrayar las ideas principales del cuento, así como los personajes y hechos importantes. C. Elaborar un mapa conceptual con los datos más importantes del cuento. D. Elaborar un ensayo que incluya comentarios críticos sobre el mensaje del autor y elementos formales del cuento. Recuerden que lo que voy a buscar es habilidades para reorganizar información. Pregunta número 6. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Ulises me dice que la respuesta es la letra C. Vidal me dice que la respuesta es la letra D.
Alicia la letra C, Norma la letra C, Angélica, Susana me dice que la C, al igual que Vicente y Lida. Narciso me dice que es la letra C. Luisa la D. Adelina. Luis me dice que es la letra B. Maribel la letra C. ¿De acuerdo? María me dice que la respuesta es la letra B. Ya, muy bien. Lo decía ya, nuestra propia práctica, nuestra experticia en el aula, que yo valoro enormemente, siempre nos jala, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que en nuestra propia práctica, uno de los recursos que más usamos es que, o que compartimos con los chicos, es que aprendan a encontrar las ideas principales del cuento, ¿no? Que aprendan a identificar los personajes, que aprendan a identificar los hechos importantes. Sin embargo, aquí me habla de habilidades para reorganizar información. O sea, ¿qué cosa debe pasar para reorganizar información? ¿Qué debería pasar? Debería participar en un debate. Recuerda, si va a participar en un debate, van a haber argumentos, va a sustentar una idea, una postura. No, eso es reflexión. ¿De acuerdo? El subrayar ideas es importante, pero va a localizar información. Aquí me dice que reorganice la información. Para el ministerio, desde la propuesta de las rutas de aprendizaje que resultan siendo válidas hasta el momento como una respuesta al cómo. Las rutas de aprendizaje son una respuesta al cómo. Entonces, una de las cosas que vamos a revisar en el curso es un poco compartir con ustedes la gran mayoría, por no decir todas las estrategias que están en las rutas de aprendizaje de nuestro nivel, en este caso de comunicación, en donde hay también algunas preferencias por parte del ministerio. Miren, la lógica es la siguiente. Al ministerio le encanta los organizadores visuales. ¿Qué cosa le gusta? Los organizadores visuales. ¿Y para qué sirven los organizadores visuales? Para organizar información. Para eso sirven los organizadores visuales. Ya. Listo. ¿Y el mapa conceptual forma parte de esos organizadores? Sí. Sí. Respuesta, la letra C. Pregunta número 6. La letra C. ¿De acuerdo? Pregunta número 6, la letra C. A ver, rápidamente, ya con el permiso de ustedes. Pregunta número 1 fue la C. Número 2, la letra D. Número 3, C. 4, D. 5, C. 6, C. Pregunta número 6. A ver. ¿Listo? Pregunta número 6. Pregunta número 7. Gracias. Gracias, muy amables. Pregunta número 7. 6C7. Acá hay un error de compaginación. Debería ser 7. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ponerle 7A para no cambiar todas. 7A. Listo. En el aula, los estudiantes siempre deben encontrar un sentido a la lectura y leer con un propósito. Nadie duda eso. Por ello, es fundamental que se enseñe a leer en el marco de situaciones comunicativas, auténticas. En el curso vamos a compartir con ustedes un documento de trabajo que se llama Tareas Auténticas, en donde están todas las características de aquello que nosotros llamamos evidencias de aprendizaje. Este término de tareas auténticas lo referencia el ministerio a partir de ese libro.
de ese texto que nosotros compartiremos con ustedes. ¿De acuerdo? Hay dos versiones, la mexicana y la argentina. Vamos a compartirles nosotros, en este caso, la más próxima, que es la versión argentina. ¿Ya? Entonces, dice, se está generando el encontrar el sentido de la lectura y leer con un propósito. Y se busca enseñar a leer en el marco de situaciones comunicativas auténticas. Así, en el contexto de una secuencia de actividades, de una experiencia de aprendizaje durante las primeras semanas del año escolar de manera semipresencial, ya que los estudiantes estarán juntos y compartirán muchas experiencias, la maestra Teresa propone a los chicos escribir un texto escrito que les permita conocerse un poco más. Luego de interactuar en clase, se obtuvo el siguiente producto. Ahí está. ¿De acuerdo? Nos conocemos un poco más. Ahí están. Ustedes pueden mirar la estructura, ¿sí? Los estudiantes son Lucila, Fabricio, Lucas, dice su cumpleaños, su comida preferida, joyuquito, carapulcra, ceviche, su color favorito, su animal preferido. Hay información. ¿De acuerdo? ¿Listo? La pregunta 7A. Este texto, según su formato, es informativo, discontinuo, es una tabla de doble entrada o es un gráfico. Pregunta número 7A. ¿Cuál sería la respuesta? Doble entrada, muy bien, Esma. Beatriz me dice que es la letra B. Robert me dice que es la letra A. Teresa me dice que es la letra C, una tabla de doble entrada, correcto. Beatriz me dice que es la letra B. Robert me dice que es la letra A. Vidal me dice que es una tabla de doble entrada. Es Verónica. Jaime me dice que la respuesta es la letra B. Luego, Angélica la B, César la C. ¿De acuerdo? Mariela me dice que la respuesta es la letra A. Miss Angélica me dice que la respuesta es la letra C. ¿Listo? A ver. Ajá. Gladys. Susana me dice, perdón, es la letra B. ¿Ya? Muy bien. Marlene y Eddie me dicen que es la letra B. De acuerdo. Esas son nuestras respuestas. En realidad han aparecido la A, apareció la B, la C. Ross me hizo una tabla de doble entrada. Muy bien. A ver. Pausa. ¿Me escuchan un momentito? A ver. Los estándares de aprendizaje que resultan siendo los criterios con los que nosotros debemos evaluar las competencias, no lo digo yo, lo dice el propio currículo, de alguna forma me marcan la pauta de aquello que, por ejemplo, un estudiante debe poder hacer en los distintos ciclos o niveles, ¿sí? La literatura oficial del ministerio, referencia a la prueba PISA. Nosotros sabemos la importancia de la prueba PISA, ¿no? Cada vez que ocurre o que salen los resultados o salían los resultados de la prueba PISA, nuestras autoridades educativas se echaban a temblar, porque de alguna manera nos hace un poco reflexionar sobre esos resultados que no son nada favorables. Pero la legitimidad de la prueba PISA nadie la cuestiona, porque tiene un sentido global para tomar decisiones. Dentro de las muchas cosas que nosotros podemos reconocer a la prueba PISA, es que la prueba PISA nos marca la pauta de algo que debemos manejar todos, porque hay muchas preguntas como estas que se refieren a la tipología textual. ¿De acuerdo? Nosotros en el desarrollo del curso analizaremos la tipología textual de Werlis y Adam. Werlis y Adam son los que proponen una tipología de textos que es la misma que usa, en este caso, la UMC del ministerio para generar todas las pruebas estandarizadas. ¿Cuál es la tipología de Werlis y Adams? Entonces, cuando nosotros hablamos de tipología, a ver, voy a escribirlo acá. Cuando nosotros hablamos de tipología, ¿listo? A ver,
Ahí está. Cuando nosotros hablamos de tipología, nos vamos a acordar de lo siguiente, ¿ya? Siempre, siempre nos vamos a acordar de lo siguiente. Miren, nos vamos a acordar de nadie. ¿Cómo, profesor Pepe? De nadie, acuérdense de nadie. Nadie. Narrativos, argumentativos, descriptivos, instructivos, expositivos. Nadie. Eso es tipología. Tipos de texto. Tipos de texto. ¿De acuerdo? Según Werlich y Adam. Que existen cientos de clasificaciones, sí, pero la del ministerio hoy es la tipología de Werlich, es la tipología de Adam. ¿De acuerdo? Cuando me hablan de tipo de texto, yo tengo que referenciar esa tipología. Nadie va a negar que hay textos literarios y no literarios, funcionales, no funcionales. Nadie va a negar eso. Pero para este tipo de ítems, nosotros miramos la tipología de Werlich y Adam. Repito, Nora, ¿qué cosa es nadie? N, narrativos. A, argumentativos. D, descriptivos. I, instructivos. E, expositivos. Y ahí viene la primera alerta. No hay textos informativos. No hay textos informativos. ¿Por qué razón? Todos estamos de acuerdo que el tipo de texto lo determina la intencionalidad del texto. ¿De acuerdo? El propósito del texto me marca la pauta de la tipología. Sin embargo, en esta tipología aparece que el sustento es que todos los textos tienen información. Todos los textos tienen información. Todos, sin excepción. Todos. Una carta tiene información. Un cuento tiene información. Entonces resultarían habiendo que todos los textos son informativos. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que no aparezca o que no exista. Sí existen los textos informativos. Estoy hablando de la tipología de Werlich. ¿Sí? En los últimos años, en las evaluaciones estandarizadas, ya casi no se utiliza los textos informativos porque han sido distribuidos dentro de esta tipología. ¿De acuerdo? Pero vamos por partes. ¿Cuál es la tipología? Nadie. Narrativos, argumentativos, descriptivos, instructivos, expositivos. A la tipología le corresponde géneros textuales. A la tipología le corresponde géneros textuales. Por ejemplo, los textos de tipo narrativo. Los textos de tipo narrativo tienen sus géneros textuales. ¿Cuáles son los géneros textuales del tipo narrativo? El cuento. El cuento es un género textual del tipo narrativo. La anécdota es un género textual del tipo narrativo. Un relato es un género textual del tipo narrativo. Una receta es un género textual del tipo instructivo. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a revisar en el curso. ¿Sí? La tipología tiene sus propios géneros textuales. ¿De acuerdo? Tipología, géneros textuales. Pero luego vamos también a mirar, ¿qué cosa? Formatos. Los textos tienen formatos. Los textos tienen formatos. El formato tiene que ver con la organización del texto. ¿Sí? Los textos se organizan teniendo en cuenta convenciones de la escritura. Por ejemplo, la linealidad y la direccionalidad, que son las principales convenciones de la escritura, sobre todo en nuestro nivel, en inicial y en primaria.
¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Los formatos pueden ser continuos, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, eso es continuo. Pero también pueden ser discontinuo. Ah, rompiste la linealidad y direccionalidad. ¿De acuerdo? Rompiste. Un gráfico de barras, un pictograma, ¿sí? Es discontinuo. Cuando tú, por ejemplo, un recibo de luz, tú no lees de la misma forma un recibo de luz que como lees un cuento. ¿Qué cosa miras en el recibo de luz? Sinceramente, sus propias operaciones lectoras hacen que tú mires directamente cuándo se vence y cuánto tengo que pagar. ¿Quién mira lo que dice la descripción o las recomendaciones que te dan para ahorrar energía? Eso no busca. Inmediatamente, de forma discontinua, lees el recibo de luz o de agua. ¿Cómo lees un almanaque? Un calendario. No lo lees de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. No, no lo lees así. Es discontinuo. Pero también vamos a revisar en el curso, en los formatos, que los textos pueden ser una combinación de lo continuo y lo discontinuo. Ya aparecen los textos mixtos. Los textos mixtos, según el programa curricular, deben ser trabajados a partir del 4º grado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tipología, tenemos géneros, tenemos formatos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Luego viene algo más que nosotros debemos saber identificar. Se llama el soporte. Está en los estándares, no estoy inventando nada. Está en los estándares de aprendizaje. El soporte puede ser de dos formas. El soporte puede ser, por ejemplo, esto, un soporte escrito, ¿no? Impreso, un soporte impreso, ¿sí? Pero también puede ser, mira tu computadora, digital, ¿sí? Puede ser impreso, puede ser digital, pero también puede ser audiovisual, ¿sí? También hay un soporte audiovisual, impreso, digital, audiovisual, ¿de acuerdo? Entonces, eso, bueno, es parte de una de las sesiones que tendríamos que desarrollar, en el cual nosotros profundizamos la lógica del entendimiento de aquello que significa cada uno de los tipos de texto, cada uno de los géneros textuales, ejemplos sobre los formatos y también un modelado sobre aquello que implica los distintos soportes. No resulta siendo tan sencillo. Bueno, con la práctica sí. ¿Por qué razón? Porque miren lo que nosotros hemos respondido, que no está mal del todo, ¿ya? Porque yo leo esto, lo miro así y digo, ¿ese es un cuadro de doble entrada? ¿Es una tabla de doble entrada? Ah, marco la letra C. Ah, ese texto tiene información, ese texto es informativo. Pero ¿qué dice el ítem? Miren lo que dice, ve. Este texto, ¿qué dice? Según su formato. Ah, ya, listo, no me voy a equivocar. Una cosa es tipo, tipología, ¿sí? Otra cosa es género, formato. Ah, ya sé. Los formatos solamente hay 3 opciones. Puede ser continuo, puede ser discontinuo o puede ser mixto. Lo miro. Ah, ya no, pues este texto es discontinuo. ¿De acuerdo? Entonces, en la mirada, en el abordaje de las competencias comunicativas, vamos a revisar eso de manera pausada, porque creo que todavía hay suficiente tiempo hasta el momento del examen, en el que miraremos, dependiendo la naturaleza del texto, identificar si es un texto
argumentativo, si es expositivo, si es instructivo, si es narrativo, si es argumentativo. Miraremos todas las formas que tienen en la mirada de los informes del propio Ministerio de las Evaluaciones Censales, por ejemplo, referenciando esa información oficial. Entonces, para este tipo de pregunta necesitamos ese manejo de información. ¿De acuerdo? Muy bien, Lucy. Entonces, nos quedamos con que la respuesta resulta siendo la letra B, según su formato. ¿De acuerdo? Según su formato. Esto puede cambiar, si me preguntan, según su género. En otro momento podría cambiar, ¿no? Según su soporte, según su tipo. ¿De acuerdo? O sea, puede cambiar. No con la misma pregunta, porque la misma pregunta no va a servir para todo, no servirá para todo, pero sí sabemos, sí deberíamos saberlas diferenciar, porque disculpen lo coloquial, ya, mil disculpas por lo coloquial. La trampa está ahí. Sí se han dado cuenta, ¿no? Que muchas veces hay respuestas que son muy parecidas a las que nosotros estamos creyendo, a las que nosotros estamos acostumbrados. ¿De acuerdo? Listo, eso lo miraremos, claro, palabra clave, formato. Listo, ahí está. Si es formato, solamente hay tres opciones, búscala. O es continuo, o es discontinuo, o es mixto. Nada más. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí estamos. ¿Listo? Tipología, género, formato, soporte, ahí está. ¿De acuerdo? Bien, con su permiso, entonces, vamos a la pregunta número 7. Dice lo siguiente, a ver. Los buenos lectores sería 7B. Vamos a 7B. Dice, los buenos lectores construyen el significado de un texto no solo sobre la base de la información que se encuentra presente, sino también a partir de las inferencias que realizan mientras leen y de sus valoraciones críticas sobre el contenido y la forma del texto. Si la maestra pretende evaluar la capacidad, infiere e interpreta, tomando en cuenta el cuadro anterior, una pregunta pertinente para ello es: 1. ¿Creen que fue de ayuda utilizar esta tabla para presentar la información? ¿Por qué? 2. ¿Quiénes tienen preferencias comunes? ¿Puedes explicarlo? 3. ¿Cuándo nació Lucas? 4. ¿Cuándo es el cumpleaños de Elvira? La respuesta correcta es A, 1 y 4, B, 2 y 3, C, 2, 3 y 4, D, todas menos 4. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Pregunta 7B. Escribimos nuestras respuestas en el chat. Muy bien. Tenemos varias respuestas. Tere me dice que la respuesta es la letra B. Carmen también. Carlos me dice que es la C. Rosa la C. José Luis me dice que es la B. HP me dice 2, 3 y 4.
Noemí me dice que es la letra C. Lucy la A. José me dice que es la B. Dora la C. Floriana la letra C. Muy bien. Hay varias respuestas. Ya. De acuerdo. Muy bien. Joel me dice que es la C. Olga me dice que la respuesta es la letra B. Jacqueline me dice que la respuesta es la letra C. Tengo también la posibilidad, varios me dicen que es la letra D. ¿Listo? Bien. A ver, lo que se busca o lo que se pregunta, Walter me dice que es la C, Teresita la D y Lida me dice que la respuesta es la letra D. Yo es la C. Muy bien. A ver, entonces, nosotros miramos el ítem, miramos la pregunta. ¿Qué cosa quiere evaluar la profesora? Quiere evaluar la capacidad, infiere e interpreta. ¿Sí? ¿Qué voy a utilizar? Esto. ¿Sí? El texto con este formato discontinuo. Eso voy a utilizar. Infiere e interpreta. ¿Sí? A ver. Hay varias formas de resolver preguntas como esta, ¿no? Una es el ensayo de error, otra es buscar una por una qué cosa evalúa. Entonces, vamos haciendo eso, ¿sí? Vamos haciendo eso. A ver, el ítem 1, o perdón, la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, ¿creen que fue de ayuda utilizar esta tabla para presentar la información? ¿Por qué? Oye, esta pregunta, ¿a qué contribuye? ¿A obtener información? ¿A inferir, interpretar o a reflexionar? Ah, no. Si le está diciendo que de una postura frente a la pertinencia de la tabla, de cómo ayuda esto a presentar la información, eso reflexiona. Ah, ya. Entonces la 1 no es. ¿Por qué reflexiona? ¿Dónde va a reflexionar? Reflexiona sobre la forma, la estructura, el contenido, los elementos del texto. Eso dice el programa curricular. Ah, no, esa reflexiona. La 1 no es. ¿Sí? Listo. ¿Quiénes tienen preferencias comunes? ¿Puedes explicarlo? Yo miro el texto. El texto tiene información explícita que me puede ayudar a deducir quiénes tienen preferencias comunes. Ah, ya. Estoy relacionando lo explícito con lo implícito para deducir. Bingo. Esa tiene que ver con infiere, interpreta. O sea, la 2 sí es. Ah, muy bien. La 2 sí es. Vamos mirando las otras porque de repente no es la única. Y luego dice la número 3, que es donde muchos de nosotros nos confundimos. Y dice, ¿cuándo nació Lucas? Esta pregunta es una pregunta que puede estar articulada, asociada al mundo de las inferencias. Yo regreso acá. Dice ahí cuándo nació. Explícitamente, yo empiezo a leer. Estudiante, cumpleaños, comida preferida, color favorito. Ah, un ratito. Dice cumpleaños. Y mis saberes previos me dicen que el cumpleaños es la fecha de nacimiento, pero no lo dice de manera explícita. Lo explícito es que está su cumpleaños. Y sobre eso yo deduzco que el cumpleaños es la fecha de nacimiento de alguien. Ah, muy bien. Está relacionando lo explícito con lo implícito para, o haciendo uso de sus saberes previos, para decir, ah, ya, tal fecha nació. Listo. Entonces encontramos que ¿cuándo nació Lucas? Es una pregunta que sí va a ayudar. ¿De acuerdo? ¿Listo? Pero ¿qué pasa con el ítem 4? Muchos dicen, es lo mismo. No es lo mismo. Porque dice, ¿cuándo es el cumpleaños de Elvira? Oye, allí sí es absolutamente explícito. Porque dice cumpleaños. Entonces,
¿Cuándo es el cumpleaños de Elvira? El 24 de marzo. Es muy distinto a decir cuándo nació. ¿De acuerdo? No es igual. Entonces, esa pregunta número 4 no aporta al infiere e interpreta. Ah, ya. ¿Cuáles sí? 2 y 3. 7B. 2 y 3. ¿De acuerdo? 2 y 3. Respuesta, la letra B. Por esa razón. ¿Sí? Muy bien. ¿De acuerdo? Bien, Verónica. Muy bien, Marilyn. Ahora sí, nos vamos a la pregunta número 8. A ver, pregunta número 8. A ver. Muy bien, Lucy. Dice, la docente pregunta a Diana qué animales observa en una imagen. Supone que le presenta unas imágenes. ¿Sí? Luego, delante de la niña, escribe en una tarjeta la palabra león y en otra la palabra hormiga. Cuando termina, presenta ambas tarjetas a la niña y le pregunta dónde dice la palabra hormiga. ¿Sí? Esta, el globo que dice, ¿dónde dice hormiga? Está la mano de la niña, aquí dice. ¿Pero qué está señalando? Está señalando, dice león. ¿De acuerdo? Le pregunta a Diana, ¿qué animales observa en una imagen? Primero le muestran las imágenes. Luego, delante de la niña, escribe en una tarjeta la palabra león y en otra la palabra hormiga. Ahí están las dos tarjetas. ¿Sí? Cuando termina, presenta ambas tarjetas y le pregunta, ¿dónde dice la palabra hormiga? ¿Dónde dice hormiga? Y ella señala con su dedito, pero ¿dónde dice león? Aquí dice. Diana señala la palabra león. ¿Qué hipótesis presilábica relacionada con la apropiación del sistema de escritura puede explicar la intervención de Diana? A, hipótesis de cantidad, hipótesis de variedad, hipótesis sobre las propiedades del objeto, ninguna de las anteriores. Pregunta número 8. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Muy bien. ¿De acuerdo? Tengo varias respuestas. Me dicen la letra C, la letra B, la letra A. Rosme me dice hipótesis de variedad, de cantidad, propiedad del objeto, de cantidad. Recuerden que me está diciendo que observan las imágenes. Bueno, las imágenes no están ahí, pero nosotros inferimos que como dice la pregunta, ha mirado las imágenes, ¿no? La imagen del león y la imagen de la hormiga. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Patricia me dice que la letra A, Luis la B, Bertilde la letra B, C, Maribel, Noemi, Nuri, Marilyn, me dice que la respuesta es la letra C. Ya. Muy bien. A ver, pausa. En el curso nosotros vamos a mirar todo lo que podamos revisar sobre las hipótesis de escritura, ¿no? Sobre la apropiación del sistema de escritura. Obviamente la literatura es diversa, ¿de acuerdo? En ese proceso de apropiarnos del sistema de escritura, todo niño, todo estudiante trae un conjunto de ideas a la escuela. Ideas que tienen que ver con lo que el propio entorno le da.
¿De acuerdo? Nosotros vamos a revisar mucho la literatura de Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky, que son de alguna manera las figuras emblemáticas de la apropiación del sistema, ¿no? Entonces vamos a referenciar sus investigaciones para un poco mirar y entender cómo funciona esto de las hipótesis, porque las hipótesis son las ideas que los niños, las niñas traen en ese proceso de apropiarnos, ¿no? Las hipótesis generan transiciones y los estudiantes transitan y se van dando cuenta de algunas cosas, pero traen ideas, ¿de acuerdo? Entonces, una de esas ideas tiene que ver más o menos con esto, ¿no? Entonces, nosotros le decimos a los chicos, a ver, por ejemplo, a un niño, ¿no? Pues, a ver, escriba pelota. Y el estudiante que ha pasado por educación inicial, pelota, ya, y hace esto. Profesor Pepe, ahí dice pelota. A ver, hijo, ¿estás seguro que ahí dice pelota? Y entra en conflicto sus ideas. Y dice, no, profesor, no dice pelota, lo voy a volver a escribir, ¿ya? Ya, vení, escríbelo, hijo. Y luego hace esto. Ahora sí dice pelota. Ah, muy bien. ¿Qué cosa dice ahí? Pelota. Y yo escribo abajito, se llama transcripción, pelota. ¿Qué pasó? Todo niño, cuando se apropia el sistema de escritura, trae como idea que para que diga algo, tiene que haber por lo menos 3 letras. Si no, no dice nada. Es por eso que los niños sufren con los pronombres, sufren con los artículos, con las preposiciones, sufren al momento de escribir, porque tienen la idea de que para que diga algo tiene que tener 3 letras o más. Esa idea, que es una hipótesis, 3 letras o más, es una hipótesis de cantidad. 3 letras o más, para que diga algo. Y se conflictúa permanentemente en la apropiación del sistema. ¿De acuerdo? Luego le preguntamos a María, María, ¿podrías escribir pelota? Sí, profesor, yo puedo escribir pelota. A ver, escribe pelota, hija. Y María hace esto. O hace esto. Ah, muy bien, María. Muy bien. ¿Estás segura que dice pelota? Y María mira su texto y dice, no, profesor. No, ¿lo puedo ver a escribir? Sí, escríbelo, María, escríbelo, hija. Y María hace esto. Profesor Pepe, ahora sí dice pelota. Arriba haría esto. Por ejemplo, así como trae una idea de cantidad, también construye en la apropiación del sistema la idea de que para que diga algo no pueden ser las mismas letras. Porque si son las mismas letras, no dice nada. Si son las mismas letras, no dice nada. Idea, hipótesis de variedad. Hipótesis de variedad. Para que diga algo tienen que ser letras distintas. Si no, no dice nada. Estoy escribiendo mal. Hipótesis de variedad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces una cosa es la hipótesis de cantidad y otra cosa es la hipótesis de variedad. ¿De acuerdo? Ahora sí, volvemos acá. Volvemos aquí. Le han presentado las imágenes, tienen un soporte visual. ¿Sí? Muy bien. Y al estudiante se le presenta donde dice hormiga, a pesar que ha visto la imagen. Marca donde dice león. ¿Ah?
Como la hormiga es pequeña, como la hormiga es pequeñita, tiene pocas letras. Como el león es grande, es grandote, tiene muchas letras. En el ejemplo en la investigación de Emilia Ferreiro, no usa el león, usa el elefante, que es mucho más exagerado. El estudiante se deja llevar por caracteres perceptuales, por rasgos perceptuales. Si es grande, muchas letras. Si es pequeñito, pocas letras. Entonces mira dónde dice, ya, la hormiga es pequeñita, tiene pocas letras. Ahí dice hormiga, ¿dónde dice león? Hipótesis de propiedades del objeto. ¿De acuerdo? Entonces, en la lógica del curso, nosotros vamos a mirar, vamos a compartir también con ustedes algunos materiales que tenemos de Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky, que creo que pueden ayudar. También vamos a compartir el mapa de progreso de la escritura, porque hay un mapa de progreso de la escritura en donde está ejemplificado cada una de estas hipótesis, pero también aquello que significa ser silábico alfabético y finalmente lo que todo el mundo quiere, estudiantes alfabéticos. ¿Sí? Miraremos en el análisis porque muchas de las preguntas hoy o en los últimos años vienen acompañadas de imágenes, ¿no? En donde nos muestran una imagen en la que tenemos que saber identificar cuál es el nivel de escritura en la mirada de la construcción del sistema. Los sistemas, obviamente, varían, ¿no? El sistema nuestro es distinto, por ejemplo, al chino. El chino no se escribe de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, no. El árabe, mucho menos. Cada uno tiene su propio sistema y sus convenciones para la escritura. Entonces, nos quedamos con hipótesis sobre las propiedades del objeto. ¿De acuerdo? Cantidad, para que diga algo, 3 letras o más. Variedad, no pueden tener las mismas letras. Tienen las mismas letras, no dice nada y te cambia. Bueno, yo he puesto uno de los 1000 ejemplos que podrían haber, porque recuerden que dije, con todo el respeto a mis compañeras de inicial, a las cuales las quiero mucho, los niños llegan a primer grado y sus primeras construcciones son en función a dejar en evidencia que conocen las vocales y utilizan las vocales para todo, porque lo aprendieron en el nivel inicial. Y en algunos casos aprendieron también la M, la P, y etcétera, ¿no? Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso también tendríamos que mirar para saber discriminar. ¿De acuerdo? Pregunta, a ver, 7A, la 7A fue discontinuo, alternativa B, 7B, alternativa B también, 2 y 3. Pregunta número 8. Nos hemos quedado con la respuesta de la letra C. Hipótesis sobre las propiedades del objeto. Vamos a la pregunta número 9. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? ¿Sí? En el aula de segundo grado, la docente observa que 3 niños tienen puesta una chalina azul y decide aprovechar esta situación para promover el desarrollo de la clasificación. Para ello, les pide a los 3 niños con chalina azul que se ubiquen delante de sus compañeros y luego se dirige a los demás niños. La docente dice, niños, observen a sus compañeros que están delante y traten de encontrar por qué han sido agrupados. Javier dice, yo creo que es porque los 3 tienen pantalones. La docente dice, sí, es verdad, pero vean que otros niños y niñas también tienen pantalones y no están en este grupo. Por ejemplo, María. Tania dice, entonces es porque son hombres. La docente dice, también es cierto, pero Juan es hombre y no pertenece a ese grupo. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para guiar a los niños
a identificar el criterio de agrupación. A, preguntar, ¿de qué color son las chalinas de los 3 niños que están adelante? Entonces, ¿por qué han sido agrupados? B, indicar, a ver, piensen en eso que tienen igual solo los 3 niños que están delante y que el resto del salón no tiene. Decir, ellos han sido agrupados porque tienen chalí, para que completen la palabra y así puedan identificar qué tienen en común los 3 niños. D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Me dice Rocío, Tere, Karina, que la respuesta es la letra B, Narciso también, la letra B. Raquel me dice por su parte que la respuesta es la letra A. Miriam, Nora y Alisa me dice que la respuesta es la letra B. Hilda. Mayela me dice que la respuesta es la letra A. Salazar también la letra A. Rocío me dice que la letra B, de acuerdo con Gloria, con Angélica, Rosa, Edín, Zoila, la letra B, Luz Marlene me dice que la respuesta es la letra A. ¿De acuerdo? Muy bien. Norma, Jaime, Maribel me dice que la respuesta es la letra B. Muy bien. Entonces, para este tipo de preguntas, ¿ya? A ver, ya pasamos a matemática. Ya una de las cosas que nosotros vamos a revisar con detenimiento también es todo aquello que implica el número, ¿sí? Muchas preguntas, siempre vienen las preguntas asociadas al número, pero si es que tiene que ver la clasificación con el número, todo, porque para llegar al número hay que pasar por las nociones prenuméricas. Una de esas nociones es la clasificación. Vamos a mirar la seriación, vamos a mirar la secuencia. Hay un libro que vamos a compartir con ustedes de María del Carmen Rencoret. María del Carmen Rencoret tiene un libro, Iniciación a la Matemática, que prácticamente es una maestría para el número. O sea, es una investigación de aquello que deberíamos hacer cualquier maestra de preescolar o nosotros como maestros de primer y segundo grado para entender la importancia de construir la idea del número. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a buscar el entendimiento de por qué es importante que los chicos usen cuantificadores, por qué es importante que los chicos trabajen colecciones. No sé si ustedes han dado cuenta que por ningún lado, nunca jamás, volvieron a aparecer los conjuntos. Se cuidan mucho de usar la palabra conjuntos. Dicen colecciones de objetos, agrupaciones de objetos, pues no dicen conjuntos. Vamos a mirar también un poco los antecedentes. ¿ya? Y una de las razones por las que no se utilizan esas expresiones es porque el enfoque cambió. Todos nosotros sabemos que estamos en un enfoque de resolución de problemas, pero también vamos a revisar que no solamente la resolución de problemas, porque ahí estamos confundidos. Solamente miramos el enfoque de resolución de problemas y no miramos la matemática realista o no miramos la teoría de situaciones didácticas de Brousseau y la otra de Bressan. ¿Por qué razón? Porque te ayudan a entender la casuística. Entonces, la metodología con la que usualmente trabajamos es, sí, pues presentar casos, pero también presentar información que te dé la solvencia académica, conceptual, epistemológica
de tener la seguridad de cuál es la respuesta correcta por el dominio de información. Eso es clave. En lo personal, y me disculpo si estoy equivocado, estos procesos no pasan por memorizar ítems, no pasa por llenarnos de cuestionarios. El cuestionario es un pretexto para manejar información, ¿no? Mira, yo presenté una pregunta y en una pregunta salió la tipología textual, los géneros textuales, los formatos, los soportes, y sobre eso podemos hablar horas y horas en una pregunta. Tú te puedes aprender, si tienes una muy buena memoria, las respuestas de 100, 200, 300 preguntas, pero siempre va a haber la variable de que la pregunta puede cambiar. Entonces, el manejo de información es importante. En este caso, sí podemos compartir con ustedes información oficial asociada a las nociones prenuméricas. Para este ítem, en la lógica de la clasificación, sobre eso pregunta. A ver, respuestas variadas, ¿ya? Respuestas variadas. Entonces, me preguntan sobre la acción que es pertinente para identificar el criterio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la clasificación, recuerden que lo primero que evocamos son rasgos perceptuales, ¿sí? Son categorías perceptuales, criterios perceptuales, que tienen que ver con, en un primer momento, la forma, el color, ¿sí? El tamaño, la textura, pues también podemos ver la textura, ¿sí? Pero en el que establecemos semejanzas y diferencias, ¿de acuerdo? En esa mirada de encontrar semejanzas y diferencias, les podemos indicar a los chicos, ¿no? A ver, piensen en eso que tienen igual solo los 3 niños que están delante y que el resto del salón no tiene. Bingo. Semejanzas y diferencias. Estoy trabajando la clasificación. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros miramos el ensayo del error para poder discriminar las respuestas correctas o incorrectas, siempre tengan en cuenta que lo más válido resulta siendo aquello que no se dice o facilita completamente al estudiante. Es decir, que tiene una cuota de incertidumbre, que tiene una cuota de restricciones. O sea, no es darle al estudiante todo en una bandeja de plata, por decirlo metafóricamente. No, no pasa por eso. Entonces, si nosotros le decimos, ¿de qué color son las chalinas de los 3 niños que están adelante? Ya pues estás induciendo demasiado. ¿Por qué han sido agrupados? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Ya, pero la C también tiene que ver con una práctica instalada en la escuela, ¿ya? Y está puesta por esa razón. Ellos han sido agrupados porque tienen chalí y todos al unísono, ¡nas! Gritan. Es una práctica instalada, ¿no? Como procesos de retroalimentación absolutamente elementales también. El clásico caso donde se presenta un problema de estructuras adictivas y el maestro pregunta, a ver, ¿y qué haríamos para resolver la situación? Y todos los niños responden, sumar. ¿Cómo? Restar. Muy bien. Esas son cosas que ocurren, pero que nosotros tenemos que saber discriminar. ¿Ya? Para este caso, pregunta número 9, respuesta la letra B. Piensen en eso que tienen igual solo los 3 niños que están adelante y que el resto del salón no tiene. Ahí vamos a invitarles a pensar. Pregunta número 10. El profesor Alberto plantea el siguiente problema a sus estudiantes de tercer grado. En una tienda de juguetes hay carritos de 2 clases, bombero y camión, trompos rojos, azules y verdes. ¿Cuántas parejas de carritos y trompos se pueden formar? Un grupo de niños expresa el problema con diagrama de árbol, otro grupo usando una tabla de doble entrada
y otros mediante una operación de multiplicación. Es decir, han expresado el problema en un modelo matemático. ¿Qué capacidad están logrando estos niños? Argumentar afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones o traduce cantidades a expresiones numéricas. ¿Cuál sería la respuesta? Pregunta número 1, la respuesta fue la letra C. 1C. Luego me preguntan por la 9, es la B. 9B. ¿De acuerdo? Ahora sí, me están dando sus respuestas del ítem 10. La letra B. Verónica, Soy, la Olga, me dicen que la respuesta es la letra B. Noemí también. Rosa. Doreli. Me dice, usa estrategias. Letra B. Bien, César también, Robert también. Bien. ¿De acuerdo? Dijimos, de la 9 es la B. Muy bien. Correcto. Yulisa la B. La B. Rosa me dice que la respuesta es la letra C. Edith la C. Muy bien. Correcto. Ya. Bien. Nosotros vamos a compartir con ustedes. Hay un PPT para cada competencia. Hay un material para cada competencia, ¿ya? Es un PPT para cantidad en el que miramos las capacidades en el análisis de la competencia de cantidad. Lo mismo haremos con la regularidad, el cambio y la equivalencia, con la forma, movimiento, localización y la gestión de datos e incertidumbre. Entonces, hay un PPT para cada uno de esas competencias. En el análisis de esas competencias haremos un ejercicio muy interesante en el que vamos rotulando y vamos encontrando lo que le llamamos palabras claves, ¿sí? Para poder un poco, por asociación, recordar y evocar cuál es la respuesta correcta. Entonces, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que sí hay palabras claves para las distintas capacidades. Y para eso nosotros necesitamos revisar, pues, cada una de esas matrices de competencias con sus respectivas capacidades. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esa mirada analítica de ir encontrando esos rasgos, necesitamos referenciar algunos conceptos claves, algunas ideas fuerza, por llamarle así. Tanto los mapas de progreso como el propio programa curricular tienen un glosario de términos, ¿no? Glosarios de términos en donde, por ejemplo, ¿no? Si yo marco la alternativa A, un poco para referenciar lo que vamos a aprender, dice argumenta afirmaciones. Y yo preguntar en este momento, ¿qué entendemos por afirmaciones? ¿Qué cosa es para nosotros las afirmaciones? Entonces, muchos de nosotros podríamos tener, pues, a ver, podría encontrar yo 330 respuestas distintas de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo supongo, de lo que me dice mi lógica como maestro. Sin embargo, matemáticamente, las palabras claves para reconocer las afirmaciones en cualquier situación es que aparezcan conjeturas,
aparezcan hipótesis, aparezcan predicciones, aparezcan juicios matemáticos. Ese es el concepto de afirmaciones. No estoy hablando de un concepto de la Real Academia de la Lengua, estoy hablando del área de matemática. Cuando nosotros hablamos de afirmaciones, es eso, matemáticamente. Predicciones, supuestos, conjeturas, juicios, eso es afirmaciones. Entonces, ya, cada vez que me hablan de afirmaciones, argumenta afirmaciones, es porque va a argumentar una conjetura, una hipótesis, una predicción, un juicio matemático, un supuesto matemático. Entonces, eso te ayuda a ubicarnos. Eso también lo vamos a mirar en el desarrollo del curso. Si no me equivoco, empieza este 5 de abril. Y ustedes están cordialmente invitados. Otra de las cosas que vamos a encontrar es que, por ejemplo, en este ítem, ¿ya? Y ahí está, pues, la idea, ¿no? O sea, todos, yo también lo haría, yo marcaría estrategias, porque uno dice, un grupo de niños expresa diagrama de árbol, otro grupo usa una tabla de doble entrada, otro hace una operación de multiplicación. Lo que vamos a cuestionar es que si realmente está usando estrategias y procedimientos, porque lo que me dice el ítem, es decir, ha expresado el problema en un modelo matemático. Ha expresado el problema en un modelo matemático. Y lo que nosotros vamos a procurar consensuar en la mirada muy analítica de las competencias y las capacidades para enfrentar las casuísticas es que cada vez, todas las veces, sin excepción, ¿ya? Lo vamos a ver. Todas las veces que nosotros veamos esta palabra modelo matemático, los modelos matemáticos son formas de representación que usamos en primaria. Y esas formas de representación ustedes las conocen mejor que yo. Concreta, vivencial, pictórica, gráfica. Y por eso dice, un diagrama de árbol, eso es una representación gráfica. Una tabla de doble entrada también es una forma gráfica de representar, pues una estructura. Una operación de multiplicación es simbólica, es una forma de representación. Entonces yo empecé a cuestionar que no son estrategias, son formas de representación. Y las formas de representación pueden volverse modelos matemáticos siempre y cuando sirvan para resolver la situación. Todas las veces que nosotros encontremos modelos matemáticos, siempre tiene que ver con traduce cantidades. Siempre. Ya, pero no se preocupen, eso lo vamos a ver en el curso. Siempre, y lo van a ver, desde lo que dice las rutas de aprendizaje hasta lo que dice el currículo actual, con ejemplos. Siempre. Palabra clave para saber qué es traduce cantidades, modelo. Los chicos construyen modelos. ¿Sí? Pregunta número 10, respuesta, la letra D. Eso lo tendríamos que revisar de manera pausada con algunos ejemplos. ¿Sí? Vamos a la pregunta número 11. A ver. En una escuela, Mariano Melgar, la profesora Lucrecia plantea a sus estudiantes del cuarto ciclo un problema sobre fracciones. Julio, uno de sus estudiantes, las puede representar con diferentes representaciones. A mis amigos de Piaget Educa, no sé si pueden tener la amabilidad de contestarle a algunos maestros y maestras que están preguntando sobre el curso. Yo no manejo costos, no manejo eso, ya yo no conozco eso. Por favor, si podrían amablemente responderles. Están preguntando sobre el curso. Gracias. Yo no tengo la respuesta. En la institución educativa, son chicos del cuarto ciclo, están trabajando fracciones. Julio, uno de sus estudiantes, las puede representar con diferentes representaciones, ¿no? Lo puede hacer en forma vivencial, ¿de acuerdo? Lo puede hacer con regletas, ¿sí? ¿De acuerdo? Con gráficos, con símbolos.
Ojo lo que dice. Este niño es capaz de transitar de una representación a otra. Ajá. Y luego dice, este es un dato importante, transita de una representación a otra. De tal forma que comprende la idea matemática. Comprende la idea matemática. ¿Qué capacidad está desarrollando este niño? A. Argumenta afirmaciones, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo o traduce cantidades a expresiones numéricas. Pregunta número 11. Olga me dice que la respuesta es la letra A, Adelma la letra A, César la letra B, Ivonne y Milagros me dice que la respuesta es la letra C, José Luis está de acuerdo, Maribel la A, Ulises la B, Robert la B, Nora me dice que la respuesta es la letra C. Por su parte, Doreli me dice que la C, Roger la B. Ya, aquí van a aparecer muchas respuestas, ¿no? Les decía, en la lógica de la revisión pausada, vamos a ir encontrando mayor precisión en nuestras respuestas, ¿sí? Maribel también me dice que la respuesta es la letra B, Jaime me dice que la respuesta es la letra C, ¿de acuerdo? ¿Listo? Muy bien. Entonces, la respuesta anterior es la letra D, de dedo. Es la letra D de dedo, la 10. Estamos en el ítem número 11. ¿Ya? La 10 es D, no B. Ya. En relación a este ítem, ¿sí? Logra transitar de una representación a otra. Ya, pues como que parece una pregunta retórica, ¿no? Que no esperamos ya la respuesta porque ya la sabemos. Comprende la idea matemática. Transita de una representación a otra. Tal como dice Junior, comunica su comprensión, lo dicen también muchos compañeros, sobre los números y las operaciones, ¿no? Estaba ahí, cantadita. ¿Listo? Ya. Este tipo de ítems tiene un poco que ver con generar esa relación, generar algunas pistas que nos permitan evocar cómo funcionan las capacidades de este currículo que tenemos. ¿Sí? En el caso anterior, por ejemplo, hablábamos de los modelos. Los modelos no solamente tienen que ver con la competencia de cantidad, los modelos también aparecen en la gestión de datos incertidumbre, también aparecen en cambios, relaciones, en las regularidades, también aparecen en la forma, movimiento, localización. Aparecen porque se construyen modelos para poder resolver las situaciones o los problemas, ¿sí? Una de las cosas que también vamos a compartir con ustedes es así como vamos a hacer la pausa para mirar el número natural, cómo se construye el número natural, vamos a compartir con ustedes mucha información sobre cómo se construye la fracción, porque la fracción también es número. Muchos creemos que en primaria nosotros trabajamos solamente los números naturales, y eso no es cierto. Nosotros también trabajamos los números racionales. ¿Cómo que trabajamos los racionales? Entre tercero y cuarto grado enseñamos fracciones. Las fracciones son números racionales. Cuando nosotros trabajamos el número, vamos a mirar que hay que construir la noción primero. En la fracción también se construye la noción. Cuando veamos esa sesión de la fracción, nos vamos a dar cuenta que en ningún momento les voy a decir ni numerador ni denominador. No lo voy a hacer. Porque ese es un error. Para construir la noción no te puedo decir, este es el numerador y este es el denominador. Este es el número de partes que tomo de la unidad dividida.
Eso es un trabalenguas que aprende el muchacho de memoria, pero no entiende la fracción como número. Y vamos a mirar las acepciones, porque así como para el número tenemos el número como nominal, el número como cardinal, el número como ordinal, el número como medida, también tenemos que mirar en la fracción, ¿no? La fracción como parte todo, la fracción como razón proporción, la fracción como cociente, o sea, porque es número, tiene sus propias acepciones. Entonces también revisaremos un poco la construcción de la idea de fracciones en la lógica de aquello que significa expresiones continuas, pero también trabajarlo con cantidades discretas, que es algo que muy poco se hace y que ya han venido algunos ítems en donde muchos de nosotros hemos podido tener serias dudas de cómo discrimino una expresión de una fracción cuando está con cantidades continuas versus con cantidades discretas. Y ahí hay un material del ministerio que no sé por qué no está en todas las escuelas. Es un material, es un módulo de matemática de la DRE Lima, es una construcción de la DRE Lima, solamente sobre fracciones. También vamos a compartir con ustedes ese material. Entonces, respuesta, la letra B. Correcto, bien. Luego dice, el profesor Andrés, docente de la escuela Medalla Milagrosa, plantea el siguiente problema a sus estudiantes. ¿De acuerdo? Carolina tiene un terreno de forma rectangular, divide la mitad para sembrar hortalizas, la tercera parte de lo que queda para sembrar plantas medicinales y la cuarta parte del resto para sembrar hierbas aromáticas. No intenten resolverlo. ¿Cuál de los tres tipos de plantas tiene la mayor parte de terreno? ¿Cuál tiene la menor? No, la idea no es que lo resolvamos. Entonces, los niños elaboran y diseñan un plan de solución, seleccionan y aplican procedimientos de diversos tipos, heurístico, de cálculo mental o escrito, realizan una valoración de los procedimientos y los recursos que fueron empleados y decimos, ¿qué capacidad viene movilizando a los chicos? Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, traduce cantidades a expresiones numéricas, C, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, D, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Pregunta número 12. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Yulisa me dice que la respuesta es la letra A, Noemi la letra A, Gloria la A, Luz me dice que es la letra B, Maribel la D, Patricia, Dora me dice que es la B, Carmen la A, Verónica, Lady me dice que la respuesta es la letra A, Ana la A, César también me dice que la respuesta es la letra A, al igual que Teresa y Joel. Dice que la respuesta es la letra A. Lida me dice que también es la respuesta, la letra A. Becker la A. Nora, Celeste, bueno, Alisa me dice que la respuesta es la letra B. ¿Ya? Elaboran un plan. Seleccionan y aplican procedimientos. Realizan una valoración de los procedimientos y los recursos que fueron empleados. ¿Qué cosa están implementando? ¿Qué cosa están usando? El cálculo mental, el cálculo escrito, la heurística. ¿Qué cosa es la heurística? Empezar por el final, procedimiento heurístico. Usar analogías es un procedimiento heurístico. El ensayo del error es un procedimiento heurístico. Jugar con la frecuencia numérica. Tiene una frecuencia numérica muy grande, la convierto en una frecuencia numérica sencilla para resolver la situación o entender la forma de resolverlo. La heurística. Son estrategias. El cálculo mental es una estrategia. El cálculo escrito es una estrategia. Ya está la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la respuesta entonces? La respuesta resulta siendo la letra A, correcto. Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Respuesta, la letra A.
¿sí? Entonces ahí podemos encontrar cosas muy interesantes, ¿de acuerdo? Correcto, Caterín, muy bien, Carlos, Carmen, ¿sí? Entonces voy a repetir las respuestas con el permiso de ustedes, por favor. A ver, la pregunta número 1 fue la letra C, la número 2 la letra D, la 3 la C, la 4 la D, de dedo, la 5 C, 6 C, 7A, 7, o sea, 7.1, la letra B, discontinuo, 7B, pues estaba duplicada, alternativa B, luego pasamos a la 8, letra C, el ítem 9, la letra B, la 10, la letra D, la 11, la letra B, la 12, que miramos, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, solo me queda invitarles pues a que puedan acompañarnos en el desarrollo de este curso de ascenso de escala. Esperamos que se haya despertado alguna expectativa de poder participar en las sesiones que nosotros vamos a generar, si no me equivoco, a partir del 5 de abril. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Ahí nos vamos a quedar. Yo les agradezco por haberme respetuosamente permitido compartir algunas cosas con ustedes. Ya, a nombre de Piaget Educa, no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos, ¿ya? Recuerden que iniciamos la tercera semana de evaluación diagnóstica en nuestras escuelas. Un fuerte abrazo para ustedes, permanente lavado de manos, distanciamiento social, el uso de la mascarilla obligatorio, el protector facial cuando sea requerido. Bendiciones para ustedes, han sido muy amables. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad. Un abrazo fuerte para ustedes. Bendiciones, que les vaya muy bien en este nuevo inicio de semana. Muchas gracias. Un abrazo, bendiciones. Mil gracias.